Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura de el texto sobre la psicoterapia de la histeria. Recordemos, este texto fue publicado alrededor de 1895-1893, alrededor de 10 años después de haber sido tomada la foto que está a mis espaldas. Una foto que nos muestra a Sigmund Freud y su esposa. Tenemos entonces el texto. Dice: reanudo ahora mis anteriores puntualizaciones. A raíz de mis intentos de extender la aplicación del método de Breuer a un radio más vasto, tropecé con la dificultad de que algunos enfermos no eran hipnotizables, aunque el diagnóstico indicaba histeria y declaraba probable la vigencia del mecanismo psíquico por nosotros descrito. Como la hipnosis me hacía falta para ensanchar la memoria, para hallar los recuerdos patógenos ausentes en la conciencia ordinaria, debía renunciar a esos enfermos o bien procurar, por otro camino, ese ensanchamiento. ¿A qué se debía que unos fueran hipnotizables y otros no? He ahí algo que yo no sabía indicar más que otros. No podía, por consiguiente, emprender un camino causal para eliminar la dificultad. Solo noté que en algunos pacientes el impedimento se remontaba un paso más atrás. Se rehusaban ya al intento de hipnosis. Di luego en la ocurrencia de que ambos casos pudieran ser idénticos y significaran un no querer. Así, sería no hipnotizable quien tuviera un reparo psíquico contra la hipnosis, lo exteriorizara o no como un no querer. No me ha quedado claro si me es lícito atenerme a esta concepción. Antes de continuar, entonces, aquí lo que estaba observando Freud. La hipnosis no era viable en gente que no quería ser hipnotizada. Y eso es algo ético. Ajá. Eso es algo importante también que considerar. Vamos a continuar. Pero era preciso sortear la hipnosis y, a pesar de ello, obtener los recuerdos patógenos, es decir, sortear, prescindir, no usar la hipnosis, pero necesitamos esos recuerdos patógenos para atender, digamos, la terapia de la histeria. Lo conseguí de la siguiente manera, nos dicen. Cuando en la primera entrevista preguntaban a mis pacientes si recordaban, perdón, me he equivocado. Cuando en la primera entrevista preguntaba a mis pacientes si recordaban la ocasión primera de sus síntomas, unos decían no saberla y otros aportaban alguna cosa que designaban como un recuerdo oscuro y no podían seguirlo. Y si yo entonces, siguiendo el ejemplo de Bergheim, cuando despertaba impresiones del sonambulismo presuntamente olvidadas, insistía, les aseguraba a los enfermos de las dos clases mencionadas que, no obstante, lo sabían, es decir, que ellos sí lo sabían, que ya se acordarían, etc. A los primeros se les ocurriría algo y en los otros el recuerdo conquistaba otra pieza. Entonces yo me volvía más insistente aún. Ordenaba a los enfermos acostarse y cerrar los ojos deliberadamente para, entre comillas, concentrarse, lo cual ofrecía al menos cierta semejanza con la hipnosis. De este modo hice la experiencia de que sin mediar hipnosis alguna, afloraban nuevos y más remotos recuerdos que con probabilidad eran pertinentes para nuestro tema. Tales experiencias me dejaron la impresión de que un mero esforzar podía hacer salir a la luz las series de representaciones patógenas cuya presencia era indudable. Aquí, antes de continuar el texto, dice inmediatamente después de esforzar, un mero esforzarse, es decir, un acto voluntario, viene entre paréntesis la palabra en alemán Drangen.
Entonces, los pacientes ejerciendo un acto voluntario pueden acceder a representaciones patógenas, aunque de entrada no las digan no tenerlas, no las recuerden. Ajá. Vamos a continuar. Y como ese esforzar costaba empeños y me sugería la interpretación de tener que superar yo una resistencia, traspuse sin más ese estado de cosas a la teoría según la cual, mediante mi trabajo psíquico, yo tenía que superar en el paciente una fuerza que contrariaba el devenir consciente o recordar de las representaciones patógenas. Una inteligencia nueva pareció abrírseme cuando se me ocurrió que esa podría ser la misma fuerza psíquica que cooperó en la génesis del síntoma histérico y en aquel momento impidió el devenir consciente de la representación patógena. ¿Qué clase de fuerza cabía suponer ahí eficiente? ¿Y qué motivo pudo llevarla a producir efectos? Me resultó fácil formarme opinión sobre esto. Disponía ya de algunos análisis completos en los que había tomado noticia de unas representaciones patógenas, olvidadas y llevadas fuera de la conciencia, y averigüé un carácter general de tales representaciones. Todas ellas eran de naturaleza penosa, aptas para provocar los afectos de la vergüenza, el reproche, el dolor psíquico, la sensación de un menoscabo. Eran todas ellas de tal índole que a uno le gustaría no haberlas vivenciado, preferiría olvidarlas. De ello se desprendía, como naturalmente, la idea de la defensa. En efecto, era de universal consenso entre los psicólogos que la admisión de una nueva representación o admisión en el sentido de la creencia o atribución de realidad depende de la índole y la dirección de las representaciones ya reunidas en el interior del yo. Y ellos han creado particulares nombres técnicos para el proceso de la censura, a que es sometida la recién llegada, es decir, la representación recién llegada, y aquí viene asociada la nota a pie de página número 7, me parece que está hecha por James Strachey, el compilador y traductor de esta obra. Dice, parece ser esta la primera oportunidad en que se menciona el término en una obra impresa de Freud. Es la observación a pie de página número 7 y se refiere al proceso de censura. Ajá. Ya después sería llamado represión. Vamos a continuar con el texto principal. Dice, ante el yo del enfermo se había propuesto una representación que demostró ser inconciliable, o en alemán, Unvertraglich, que convocó una fuerza de repulsión, en alemán, Abstoßung, del lado del yo, cuyo fin era la defensa frente a esa representación inconciliable. Vamos a repetir. Ante el yo del enfermo se había propuesto una representación que demostró ser inconciliable, que convocó una fuerza de repulsión del lado del yo, cuyo fin era la defensa frente a esa representación inconciliable. Esta defensa prevaleció, de hecho. La representación correspondiente fue esforzada afuera de la conciencia y del recuerdo, y en apariencia era ya imposible pesquisar su huella psíquica. Pesquisar, investigar, seguir, indagar su huella psíquica. Empero esa huella tenía que estar presente. Cuando yo me empeñaba en dirigir la atención hacia ella, sentía como resistencia a la misma fuerza que en la génesis del síntoma se había mostrado como repulsión. Y la cadena parecía cerrada, siempre que yo pudiera tornar verosímil que la representación se había vuelto patógena justamente a consecuencia de la expulsión y represión.
Aquí en cuanto a la palabra expulsión viene en alemán Austosung. Austosung. Represión viene en alemán también Verdrängung. Y esto se puede traducir también como esfuerzo de desalojo. Represión, esfuerzo de desalojo, esfuerzo de no ver, de no oír, esfuerzo de desconocer, por decirlo de otras maneras. Ajá. Un esfuerzo de hacernos ciegos a algo. Vamos a continuar, dice, en varias epicrisis de nuestros historiales clínicos, así como también en un breve trabajo sobre las neurosis de defensa. Este trabajo ya lo compartimos en este espacio. He intentado indicar las hipótesis psicológicas con ayuda de las cuales uno puede volver intuible ese nexo, el hecho de la conversión. Vale decir, una fuerza psíquica, la desinclinación del yo, había originariamente esforzado afuera de la asociación la representación patógena y ahora contrariaba su retorno en el recuerdo. Aquí está asociada la nota a pie de página número 8 en cuanto a esta frase y ahora contrariaba su retorno en el recuerdo. Dice James Strachey. Al parecer es una palabra en alemán, cuando aquí está que encontramos con y ahora, que del alemán es J-E-T-Z-T. Voy a tratar de leerlo, sería jetzt. Jetzt, no sé. Vamos a dejarlo así. Esta palabra solo figura en la primera edición, en todas las demás se la omite, probablemente por accidente. Ya saben cómo es de quisquilloso James Strachey. Vamos a continuar. Por tanto, el no saber de los histéricos era en verdad un no querer saber, más o menos consciente, y la tarea del terapeuta consistía en superar esa resistencia de asociación mediante un trabajo psíquico. Esta operación se consuma en principio mediante un, entre comillas, esforzar, se cierran comillas, un empleo de compulsión psíquica. Aquí con respecto a la palabra compulsión viene en alemán Zwang, a fin de orientar la atención de los enfermos hacia las huellas de representación buscadas. Mas no se agota con ello, sino que, como he de mostrarlo, cobra en la trayectoria de un análisis otras formas y reclama en su auxilio otras fuerzas. Por ahora me detendré en el esforzar. No se llega muy lejos con el simple aseguramiento, es decir, con esta palabra, esta frase que va a decir Sigmund Freud frente a su paciente, ¿no? que se niega a recordar ciertas cosas. Usted lo sabe, dígalo ya. Ahora mismo se le ocurrirá. Ahorita mientras lo leo, y esto por supuesto no está en el texto, esto es más bien una impresión mía, nos puede sonar más bien como un ejercicio de poder, algo a lo cual los pacientes neuróticos en general, tanto los obsesivos como los muchos histéricos, suelen ser especialistas de burlar. Para hacer ese tipo de, ¿cómo decirlo?, invitaciones, se necesita haber ya cimentado una relación y esto no se logra en la primera sesión. Por supuesto, lo que ahorita Freud está describiendo es una práctica que él se vio forzado a tomar ante su fracaso de hipnotizar a pacientes histéricas y su fracaso justamente que le impedía continuar con el método de Breuer. Todo esto que estamos escuchando lo llevaría justamente al psicoanálisis, lo llevaría a formar una técnica y un método, pero esta técnica y este método también han tenido a lo largo de toda esta historia, que no se quedó allá en 1895, 1900, sino que incluso fue modificado por Jacques Lacan, por poner un ejemplo.
¿no? Realmente no hay como tal un, ¿cómo decirlo? Como, un instructivo para todos los casos. Cada uno de los casos en psicoanálisis se aborda de forma distinta. Y esta invitación que hace Freud al paciente a recordar sus propios eh, eventos formadores es algo que usualmente, y lo digo como analizante, compartimos de manera sumamente natural con un analista. Pero bueno, hablaré más al respecto mucho más adelante. Ahorita recordemos, esto es parte, digamos, de los textos prepsicoanalíticos, pero ya estamos llegando muy, muy cerca, tenemos casi al alcance de nuestra mano el psicoanálisis. Todo esto es justamente valioso, crítico en cuanto a la formación del psicoanálisis. Continuamos, ¿no? A las pocas frases, dice Freud, se le corta el hilo aún al enfermo que se encuentra, entre comillas, concentrado. Es decir, ahí está. Justamente está este ejercicio involuntario de la voluntad. Puede sonar como contradictorio, pero así ocurre. Me ordenan algo, pues no lo hago. Justamente porque me lo ordenan. Incluso yo quiero hacerlo, pero porque tú me lo ordenas, no lo hago. ¡Pum! Pierdo el hilo. Es algo típico de la neurosis. Continúa Freud, pero no se debe olvidar que por doquier se trata aquí de un cotejo cuantitativo de la lucha entre motivos de potencia e intensidad diferentes. Cotejo cuantitativo como una evaluación en cantidades, en números, no sé cómo decirlo aquí. De la lucha entre motivos de potencia e intensidades diferentes. Claro, claro, claro. Cotejo cuantitativo, podemos entender esa frase, genial, por supuesto, como un quiero pero no quiero tanto. Yo quisiera darle lo que tú me pides, darte lo que tú me pides, pero la verdad tengo mis reservas. Y ahorita lo estoy poniendo en palabras. Lo que ocurre en la clínica, lo que le ocurría al joven doctor Sigmund Freud es que sí, ya se te va a ocurrir algo. Ah, pues doctor, no se me ocurre nada, no, no, perdón. Ah, pero bla, 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 bla. ¿Qué creía? Se me olvidó. A eso se refiere justamente con el cotejo cuantitativo, no entre la relación de médico y paciente, sino de la relación entre el paciente y sus propias intensidades, digámoslo así, de representación. ¿Uh? O la falta de una, ¿cómo decirlo? La falta de energía que el sujeto puede influir o imponerse a sí mismo. No, 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 no. Sería más bien como una energía no reconocida dentro del individuo que lo impulsa a enajenarse de sus propias representaciones. Esto ya está muy complicado, más simple, más simple. Cotejo cuantitativo de la lucha entre motivos de potencia o intensidad diferentes. Vamos a dejarlo así por el momento. Por supuesto que puede ser puesto de una manera mucho más sencilla, pero esta simplicidad la vamos a dejar para otro momento, para no cortar el hilo del pensamiento de Freud. Continuamos, dice la, entre comillas, resistencia a la asociación, cierra comillas, en una histeria grave posee un poder que el esforzar del médico extraño y desconocedor de la misma cosa y desconocedor de la cosa misma no puede igualar. Repito, la resistencia a la asociación en una histeria grave posee un poder que el esforzar del médico extraño y desconocedor de la cosa misma no puede igualar.
Es preciso pensar en un recurso más poderoso. Aquí justamente nos deja ver esa dificultad que tuvo él como médico, como neurólogo, al procurar la salud de sus propios pacientes neuróticos, histéricos. Ajá. Continuamos. Dice, con este propósito, yo me sirvo en primer término de un pequeño artificio técnico. Anticipo al enfermo que le aplicaré enseguida una presión sobre su frente. Le aseguro que, mientras dure esa presión y al cabo de ella, verá ante sí un recuerdo en forma de imagen y lo tendrá en el pensamiento como ocurrencia. Y lo comprometo a comunicarme esa imagen o esa ocurrencia, cualquiera que ella fuere. Le digo que no tiene permitido reservárselo por opinar, acaso, que no es lo buscado, lo pertinente, o porque le resulta desagradable decirlo. Nada de crítica ni de reserva, ya provengan del afecto o del menosprecio. Le afirmo que sólo así podremos hallar lo buscado, que así hallaremos infaliblemente. Luego presiono durante unos segundos la frente del enfermo situado ante mí. Lo libro de la presión y le pregunto con tono calmo, como si estuviera descartada cualquier decepción. ¿Qué ha visto usted? ¿Qué se le ha ocurrido? Antes de continuar aquí la lectura, quisiera hacer un breve comentario, y este comentario sí será muy breve. Eso que nos describió Freud es simplemente una forma de concentración, una forma de llamar la atención, o en pocas palabras, una hipnosis chiquititita. El punto aquí yo creo medular es la no esperanza que coloca Freud entre su paciente y él. Si nos colocamos, digámoslo así, como autoridades demandantes frente no solo a un analizante, sino a un sujeto, es muy probable que encontremos resistencia, aunque la voluntad del sujeto se manifieste igual a la de nosotros. Ajá. Es una cuestión de la humanidad. Pero bueno, vamos a continuar. Dice, además de enseñarme mucho, este procedimiento me llevó siempre a la meta. Hoy ya no puedo prescindir de él. Desde luego, sé que podría sustituir esa presión sobre la frente por alguna otra señal o influjo corporal sobre el enfermo. Pero como éste se halla delante de mí, presionarle la frente o tomarle la cabeza entre mis manos resulta ser lo más sugestivo y cómodo que pueda emprender con ese fin. Para explicar la eficacia de este artificio, yo podría decir, tal vez, que corresponde a una, es lo que les decía, hipnosis momentánea reforzada, entre comillas, por supuesto. No obstante, el mecanismo de la hipnosis me resulta tan enigmático que preferiría no requerirlo para esa elucidación. Muy, muy sabio. Juzgo que la ventaja del procedimiento reside más bien en que por medio de él yo disocio la atención del enfermo de su busca y meditación conscientes. Está escrito busca, pero debe ser búsqueda y meditación conscientes. En suma, de todo aquello en lo cual pudiera exteriorizarse su voluntad, semejante en esto a lo que se consigue quedándose absorto en una bola de cristal, etc. Aquí viene asociada la nota a pie de página número 9, que es por James Strachey, y nos dice el papel desempeñado en la técnica del hipnotismo por la sustracción de la atención consciente, por la distracción de la atención consciente, fue discutido por Freud muchos años más tarde, en el texto Psicología de las Masas y Análisis del Yo. En el volumen 18 lo podremos encontrar.
Continúa James Strachey, en una nota al pie de ese pasaje se suministran otras referencias sobre el uso de idéntico mecanismo en la telepatía y en el chiste. Véase también el texto Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa, contenido en el volumen 3, página 177. Continuamos. Ahora bien, dice Freud, he aquí la enseñanza que extraigo de que bajo la presión de mi mano acuda siempre lo que yo busco. La representación patógena supuestamente olvidada está aprontada siempre en las cercanías, esto entre comillas. Se la puede alcanzar mediante unas asociaciones de fácil tránsito. Solo se trata de remover algún obstáculo. Ese obstáculo parece ser, también aquí, la voluntad de la persona, y personas diferentes hallan diversos grados de dificultad para despojarse de sus propósitos y adoptar una conducta de observación enteramente objetiva de los procesos psíquicos en el interior de ellas. Aquí viene la nota a pie de página número 10 que dice James Strachey, la dificultad que experimentan, la dificultad que experimentan algunas personas para adoptar esta actitud acrítica fue examinada por Freud con más extensión en el texto La interpretación de los sueños, volumen 4, página 122 a la 125. Pero bueno, continuemos. Esto dejemos a James Strachey con sus observaciones. Continúa Freud, dice, no siempre es un recuerdo, entre comillas, olvidado, el que aflora bajo la presión de la mano. Es rarísimo que los recuerdos genuinamente patógenos se hallen tan en la superficie. Con mucho mayor frecuencia emerge una representación que dentro de la cadena asociativa es un eslabón entre la representación de partida y la buscada, patógena, o una representación que constituye el punto de partida de una nueva serie de pensamientos y recuerdos, a cuyo término se sitúa la representación patógena. Entonces, la presión no ha puesto en descubierto la representación patógena, la cual, por lo demás, separada del contexto, sin preparación, sería ininteligible, es decir, X. Continúa Freud, pero ha señalado el camino hacia ella, la dirección en que debe avanzar la búsqueda. Por eso, la representación primero despertada por aquel artificio del dedo en la frente puede ser un recuerdo consabido, nunca reprimido. Toda vez que en el camino hacia la representación patógena vuelva a contarse la hilación, es preciso repetir el procedimiento, la presión, a fin de procurar una orientación y un anudamiento nuevos. En otros casos, aún mediante la presión de la mano, se evoca un recuerdo que es consabido en sí mismo para el enfermo, pero cuya aparición le causa asombro porque ha olvidado su vínculo con la representación de partida. Ese vínculo se comprobará en la ulterior trayectoria del análisis. De todos estos resultados del presionar, uno obtiene la engañosa impresión de una inteligencia superior que estaría fuera de la conciencia del enfermo. Mantendría cohesionado con determinados fines un gran material psíquico e instauraría un ordenamiento pleno de sentido para su retorno a la conciencia. Yo conjeturo que esa inteligencia segunda, inconsciente, es solo una apariencia. Ya después no creo que pueda sustentar esa afirmación, señor Freud, pero vamos a continuar. Recordemos, estamos en un texto transitorio. Dice Freud, en todo análisis, que no es psicoanálisis, es análisis, digamos, puramente médico, un análisis clínico, podríamos decirlo, ¿vale? Entonces,
retomando el texto, dice, en todo análisis complicado uno trabaja repetidas veces, en verdad de continuo, con ayuda de este procedimiento o la presión sobre la frente, que ora enseña desde el punto en que cesaron las reconducciones del enfermo en la vigilia el ulterior camino, pasando por unos recuerdos que han permanecido notorios. Ora llama la atención sobre nexos que cayeron en el olvido. Luego convoca y enfila recuerdos que desde muchos años atrás estaban sustraídos de la asociación, a pesar de lo cual todavía se los puede discernir como recuerdos y como operación suprema de la reproducción. Hace aflorar pensamientos que el enfermo nunca quiere reconocer como suyos, que él no recuerda. Si bien admite que el contexto los exige imprescindiblemente y en ese transcurso se convence de que esas representaciones y no otras producen el cierre del análisis y la cesación de los síntomas. Trataré de exponer algunos ejemplos de los notables logros de este procedimiento técnico. Una joven a la que trato padece de una insufrible tisis nerviosa. Tusis nerviosa, es decir, tos nerviosa. Que se arrastra desde hace 6 años. Es evidente que se ha cebado en un catarro común, es decir, de un catarro vino esta tos. Pero es imposible que no tenga sus fuertes motivos psíquicos. Hace mucho tiempo ya que cualquier otra terapia se muestra impotente. Intento pues cancelar el síntoma por el camino del análisis psíquico. Ella solo sabe que su tos nerviosa empezó a los 14 años, estando de pensionista en una casa de una tía. De excitaciones psíquicas en ese tiempo no quiere saber nada. No cree en una motivación del padecimiento. Bajo la presión de mi mano se acuerda por primera vez de un gran perro. Luego discierne una imagen némica. Era un perro de su tía que se le había aficionado. La acompañaba a todas partes, etc. Pues sí, ahora se le ocurre, sin más ayuda, que ese perro se murió. Los niños lo han enterrado solemnemente, y cuando volvía de ese sepelio, le apareció la tos. Yo pregunto por qué, pero me veo precisado a ayudarla de nuevo mediante la presión. Acude entonces este pensamiento. Ahora estoy completamente sola en el mundo. Nadie me ama aquí. Este animal era mi único amigo y ahora lo he perdido. Esta era una cita de la paciente. Y prosigue el relato. La tos desapareció cuando me fui de casa de la tía, pero reemergió 1 año y medio después. Freud le pregunta, ¿por qué razón? Ella contesta, no lo sé. Vuelvo a presionar. Se acuerda de la noticia sobre la muerte de su tío, a raíz de la cual estalló de nuevo la tos y una hilación de pensamientos similar. Al parecer, ese tío había sido el único en la familia que la tratara con cariño. Él la había amado. Esa era entonces la representación patógena. A ella no la aman. Prefieren a cualquier otro antes que a ella. Tampoco merece ella ser amada, etc. Pero a la representación del, entre comillas, amor, iba adherido algo para cuya comunicación se elevaba tenaz resistencia. El análisis se interrumpió antes de esclarecerlo. Hace algún tiempo debí librar de sus ataques de angustia a una dama que por sus cualidades de carácter apenas si era apta para intentar esta clase de influjo. Desde la menopausia se había vuelto desmedidamente piadosa y todas las veces me recibía como si yo fuera el mismo demonio, armada con un pequeño crucifijo de marfil que escondía en la mano. Sus ataques de angustia, que tenían carácter histérico, se remontaban a los comienzos de su doncellez y supuestamente eran debidos al uso de un preparado
de yodo con el que habían debido tratarle una inflamación leve de la tiroides. Desde luego, yo desestimé esa derivación y procuré sustituirla por otra más acorde a mis opiniones sobre la etiología de los síntomas histéricos. A la primer pregunta por alguna impresión de su mocedad que se situara en una trama causal con los ataques de angustia, es decir, ¿por qué se angustia usted?, afloró, bajo la presión de mi mano, el recuerdo de una lectura de un llamado, entre comillas, libro edificante, donde había una mención harto santurrona de los procesos sexuales. El pasaje en cuestión hizo a la muchacha una impresión contraria a la intención del autor. Rompió a llorar y arrojó lejos el libro. Esto fue antes del primer ataque de angustia. Una segunda presión sobre la frente de la enferma convocó una reminiscencia más próxima, el recuerdo de un educador de sus hermanos varones que le testimoniaba gran aprecio y por quien ella había concebido una cálida simpatía. Ese recuerdo culminaba en la reproducción de una velada en la casa paterna en que todos ellos, junto con ese joven, estaban sentados en torno de la mesa y mantenían una plática preciosísima e incitante. La noche que siguió a esa velada la despertó el primer ataque de angustia, mucho más relacionado con la revuelta frente a una moción sensual que con el yodo que simultáneamente le aplicaban. Es decir, ese primer ataque de angustia estaba más relacionado con esa reacción, esa enemistad que tenía la doncella en ese tiempo con su propia moción sexual, con su propio deseo, que con el yodo que le aplicaban al mismo tiempo, que tuvo ese deseo, con el cual ella misma se peleó. Continúa Freud. ¿De qué otra manera habría tenido yo plenas esperanzas de descubrir semejante nexo contra lo que la enferma opinaba y aseveraba? Una enferma que adoptaba una actitud tan refractaria frente a mí como frente a cualquier terapia profana. Otro caso fue el de una señora joven, dichosa en su matrimonio, a quien ya en su temprana mocedad hallaban cada mañana durante un rato en un estado de estupor, los miembros rígidos, la boca abierta y la lengua afuera. Y ahora repetía, al despertar, ataques parecidos, aunque no tan serios. Una hipnosis profunda se demostró irrealizable. Empecé entonces la búsqueda, vamos a sustituirlo ahí, vamos a hacer más claro el texto, en el estado de concentración, y le aseguré que a la primera presión vería algo que tendría relación directa con las causas de ese estado en su niñez. Su comportamiento fue tranquilo y aquiescente. Vio la vivienda en que había pasado sus primeros años de muchacha, su habitación, la posición de su cama, la abuela que entonces vivía con ellos y a una de sus gobernantas que la había amado mucho. Varias pequeñas escenas en esos sitios entre esas personas, en verdad todas cosas nimias, es decir, mínimas, chiquititas, sin importancia, se siguieron. Como conclusión, la despedida de la gobernanta, que se alejaba de la casa para contraer matrimonio. Yo no atinaba a nada con tales reminiscencias. No me resultaba posible establecer un vínculo entre ellas y la etiología de los ataques. Y por otra parte, diversas circunstancias indicaban que esa era la misma época en que los ataques aparecieron por primera vez. Antes que yo pudiera continuar el análisis, tuve oportunidad de hablar con un colega que años atrás había sido el médico de la familia de mi paciente. De él recibí el siguiente esclarecimiento. En la época en que trató por aquellos primeros ataques a esta muchacha adolescente de muy bien desarrollado cuerpo,
Le llamó la atención la hipertrófica ternura del trato entre ella y la gobernanta alojada en la casa. Le entraron sospechas y movió a la abuela a que vigilara ese trato. Al poco tiempo, la anciana señora estuvo en condiciones de informarle que la gobernanta solía hacer a la niña visitas nocturnas en la cama y con toda seguridad, tras esas noches, la hallaban con el ataque. No vacilaron en alejar discretamente a esta corruptora de niños. Los niños y la misma madre quedaron con la creencia de que la gobernanta abandonaba la casa para casarse. En cuanto a la terapia, exitosa de primera intención, consistió en comunicarle yo a la señora el esclarecimiento que me habían dado. En ocasiones, los informes que uno recibe mediante el procedimiento de presionar se consiguen se consiguen en forma harto asombrosa y bajo circunstancias que pintan aún más atractivo el supuesto de una inteligencia inconsciente. A propósito de esto, me acuerdo de una dama que desde hacía muchos años padecía de representaciones obsesivas y fobias, y que con respecto a la génesis de su padecer me remitió a su infancia. Pero no sabía nombrar qué tendría ahí la culpa. Era sincera e inteligente, y ofrecía una resistencia consciente notablemente baja. Puntualizo aquí que el mecanismo psíquico de las representaciones obsesivas tiene muy estrecho parentesco con el de los síntomas histéricos, y para ambos la técnica del análisis es la misma. Al preguntarle yo si bajo la presión de mi mano había visto algo o le acudió algún recuerdo, respondió: ni una cosa ni la otra, pero de repente se me ha ocurrido una palabra. ¿Una palabra sola? Sí, suena demasiado estúpida. Dígala usted. Lo mismo, es decir, dígala. Casero, repito, casero, de casa. Ajá. Freud pregunta, ¿nada más? La paciente contesta, no. Presiono por segunda vez y hete ahí que vuelve a acudirle una palabra aislada que se le pasa por la mente. Camisón. Tomé entonces nota de estar frente a una novedosa manera de responder y por medio de repetidas presiones promoví una serie de palabras en apariencia carentes de sentido. Casero, camisón, cama, ciudad, carromato. Así está escrito carromato con doble R. ¿Qué quiere decir eso? Pregunté, dice Freud. Meditó la paciente un momento y luego se le ocurrió. Solo puede tratarse de una historia que ahora me viene a la mente. Cuando yo tenía 10 años y 12 la hermana al que me seguía en edad, cierta noche tuvo ella un ataque de furia y fue preciso atarla y llevarla a la ciudad en un carromato. No sé qué significa carromato, es una pregunta mía, pero vamos a continuar, ¿vale? Sé con exactitud que fue el casero quien la dominó y luego la acompañó también al sanatorio. Ahí finaliza la historia de la paciente. Continúa Freud. Proseguimos entonces con esta modalidad de la búsqueda y nos enteramos por nuestro oráculo de otras series de palabras que, es cierto, no podían interpretarse como un conjunto, pero se valorizaron para proseguir aquella historia y para anudar una segunda historia. También la significatividad, es decir, la importancia, ¿vale? También la significatividad de esta reminiscencia se obtuvo enseguida. La enfermedad de su hermana le había hecho una impresión tan honda porque ambas compartían un secreto. Dormían en la misma habitación y cierta noche habían debido soportar ambas los ataques sexuales de una persona del sexo masculino. Ahora bien, con la mención de ese trauma sexual de la temprana juventud, no solo quedaba al descubierto el origen de las primeras representaciones obsesivas, sino también el trauma que tiempo después habría de ejercer efectos patógenos. Lo raro de este caso consistió únicamente en el
afloramiento de consignas aisladas que debimos procesar en oraciones. En efecto, la apariencia de no guardar relación y ser inconexas es propia de todas las ocurrencias y escenas que suelen acudir a la presión, es decir, a la presión sobre la frente, ¿vale? Tal como sucedió con aquellas palabras pronunciadas a la manera de un oráculo. Persiguiéndolas, por regla general, se descubre que las reminiscencias en apariencia inconexas están estrechamente enlazadas por unas ataduras de pensamiento y llevan por la vía más directa al momento patógeno buscado, el origen de los síntomas. Vamos a continuar. Dice, a raíz de esto me viene a la memoria un caso de análisis en que mi confianza en los resultados del presionar fue sometida primero a dura prueba para justificarse luego brillantemente. Una joven señora, muy inteligente y en apariencia muy dichosa, me había consultado a raíz de un pertinaz dolor en el abdomen que no cedía a la terapia. Discerní que el dolor tenía su sede en la pared del vientre. Se lo podía referir a unos endurecimientos musculares palpables y ordené un tratamiento local. Pasados unos meses volví a ver a la enferma, quien me dijo, después del tratamiento aconsejado, el dolor aquel pasó y durante largo tiempo no lo sentí, pero ahora ha retornado como dolor nervioso. Lo conozco en que no lo tengo por obra de ciertos movimientos como antes, sino solo a determinadas horas. Por ejemplo, a la mañana, al levantarme y a raíz de cierta clase de emociones. El diagnóstico de la dama era bien correcto. Ahora era preciso hallar la causa de ese dolor, y en estado no influido, en nada pudo ella ayudarme, es decir, en su plática cotidiana, digámoslo así. Concentrada y bajo la presión de mi mano, cuando yo le pregunté si se le ocurría o veía algo, se decidió por el ver. Repito, se decidió por el ver. Es decir, ella vio algo, teniendo los ojos cerrados, como si fuera un sueño, básicamente. Y empezó a describirme sus imágenes visuales. Vio algo como un sol con rayos, lo que yo desde luego hube de considerar un fósfeno producido por presión sobre los ojos. Yo esperaba que siguiera algo más utilizable, pero ella prosiguió. Estrellas de una rara luz azulina, como la luz lunar, etc. Todas cosas que yo consideré centellos, resplandores y puntos luminosos ante los ojos. Ya me disponía a incluir el intento entre los fallidos y meditaba sobre el mejor modo de salir del paso discretamente, cuando una de las apariciones que ella describió llamó mi atención. Una gran cruz negra, tal lo que vio. Estaba inclinada en sus bordes, rielaba el mismo destello como de luz lunar en que estaban envueltas todas sus anteriores imágenes. Y sobre su travesaño tremolaba una llamita, tremolaba una llamita. Es decir, vibraba una llamita pequeña. Evidentemente, eso ya no era un fosfeno. No sé qué es un fosfeno tampoco, pero recordemos que estamos leyendo un texto de 1893-95. Continúa Freud. Presté oídos entonces. Vinieron luego imágenes masivas embebidas en la misma luz. Raros signos, parecidos acaso a una escritura en sánscrito. Además, figuras como triángulos. Entre ellas, un triángulo grande. De nuevo, la cruz. Esta vez conjeturo un significado alegórico y pregunto, ¿qué significa esa cruz? Contesta la paciente, es probable que denote el dolor, repuso ella. Le objeto que por cruz, las más de las veces uno entendería un peso moral. ¿Qué se oculta tras ese dolor?
no sabe decirlo y prosigue entregada a sus visiones. Un sol con dorados rayos que ella sabe interpretar. Es Dios, la fuerza primordial. Luego una lagartija gigantesca que ella mira curiosa, pero no aterrada. Y después un montón de serpientes. Después de nuevo un sol, pero con suaves y argentados rayos, y ante ella, entre su persona y esa fuente de luz, una reja que le esconde el centro del sol. Hace tiempo he caído en la cuenta de que estoy frente a unas alegorías y enseguida pregunto por el significado de esa última imagen. Responde sin vacilar. El sol es la perfección, el ideal, y la reja son mis flaquezas y defectos, que se interponen entre mí y el ideal. Ay, por Dios. Es que... Jordan Peterson's. Es un video que acabo de ver. Habla de esto. Justamente, flaquezas y defectos que se interponen entre mí y el ideal. Por favor. Voy a continuar porque supongo ya sé para dónde va esta paciente. Entonces, ¿se hace usted reproches? ¿Está descontenta consigo misma? Sin duda, contesta ella. ¿Y ello desde cuándo?, le pregunta él. Ella contesta, desde que soy miembro de la Sociedad Teosófica y leo los escritos que han publicado. Pero siempre tuve baja opinión de mí misma, dice ella. Le pregunta a Freud, ¿qué le ha hecho últimamente la impresión más fuerte? Contesta ella, una traducción del sánscrito que ahora aparece por entregas. Un minuto después estoy iniciado en los combates que se libran en su alma. Es decir, ya le contó. Toda la culpa que siente ella ya le contó. Al respecto, sí, voy a hacer un podcast sobre culpa. Pero bueno, retomemos el texto. Un minuto después, estoy iniciado en los combates que se libran en su alma, en los reproches que se hace, y me entero de una pequeña vivencia que le dio ocasión para un reproche, y a raíz de la cual emergió el anterior dolor orgánico como resultado de una conversión de excitación. Las imágenes que al comienzo yo había tenido por unos fosfenos eran símbolos de pensamientos ocultistas, acaso directamente emblemas de las portadas de libros ocultistas. Acabo de elogiar con tanto ardor los logros de este procedimiento auxiliar que consiste en la presión sobre la frente, y durante todo este tiempo he descuidado tan totalmente el punto de vista de la defensa o de la resistencia, que, con seguridad, pude despertar la impresión de que por medio de este pequeño artificio uno estaría en condiciones de dominar los obstáculos psíquicos con que tropieza una cura catártica. Aquí está, este es el punto justamente. No un psicoanálisis, es una cura catártica por medio de la hipnosis, ¿vale? Esto fue justamente parte del camino que lo llevó a Freud al psicoanálisis. Continuamos. Sin embargo, grave error sería creerlo así. Hasta donde yo lo veo, no existen tales ganancias en la terapia. Aquí, como donde quiera, para grandes cambios se requiere un trabajo grande. Ya vino mi gatita. El procedimiento es literalmente, mi gatita está aquí abajo de mí. Bien, ven, te presento, ven, ¿no? No quiere. El procedimiento de la presión no es más que un ardid para sorprender por un momento al yo que se place en la defensa. Es decir, el yo que obtiene placer en la defensa, el yo que no quiere saber nada de eso, se puede distraer por un momentito, pum, presión sobre la frente o cualquier otra cosa. Pero aquí ya en el análisis es justamente la interpretación libre. Se trata de que las cosas caigan por su propio peso. Pero vamos a continuar, ya estamos prontos a finalizar este segundo capítulo. Dice, en todos los casos serios, vuelve sobre sus propósitos y prosigue su resistencia. Con se refiere al yo, se refiere a
esa voluntad consciente que se niega en hablar sobre ciertas cosas, ciertas representaciones, ciertas personas. Vamos a continuar. Debo considerar las diversas formas en que se presenta esa resistencia. Sobre todo, la primera o segunda vez suele fracasar el ensayo. Sobre todo, la primera o segunda vez suele fracasar el ensayo de presión. El enfermo exterioriza entonces muy decepcionado. Este es un ejemplo de la frase. He creído que se me ocurriría algo, pero solo pensé cuán tenso estoy ante ello. No me ha venido nada. Sin embargo, entre comillas, acomodarse del paciente no se debe incluir entre los obstáculos. Uno le dice, es que estaba usted demasiado curioso. La segunda vez dará resultado. Y en efecto, da resultado. Es singular cuán a menudo los enfermos, incluidos los más dóciles e inteligentes, pueden olvidar por completo el compromiso que acaban de contraer. Ay, ¿dónde está mi gatita? Hablando de compromisos, tengo miedo literalmente de que esté haciendo barbaridades a mis espaldas. Pero bueno, vamos a continuar. El compromiso que acaban de contraer. Han prometido decir todo cuanto se les ocurra bajo la presión de la mano. No importa qué les parezca o no pertinente. Vale decir, sin seleccionarlo ni dejar que lo influyan la crítica o el afecto. Y bien, no mantienen su promesa. Es algo superior a sus fuerzas. En todos los casos, el trabajo se atasca. Una y otra vez aseveran que ahora no se les ocurre nada. Uno no debe creerles. Uno debe suponer siempre y también exteriorizarlo, que ellos se reservan algo porque no lo consideran importante o lo sienten penoso. Es decir, les causa pena, vergüenza, miedo. Uno persevera en esto, repite la presión, se finge infalible, así está escrito, se finge infalible, es decir, esto es garantía, hasta que efectivamente se entera de algo. Entonces el enfermo agrega, eso ya se lo habría podido decir la primera vez. ¿Y por qué no lo dijo? No he podido hacerme a la idea de que pudiera hacer eso. Solo cuando retornó, todas las veces me resolvía decirlo. O bien, dice Freud, este es otro ejemplo de los pacientes. He esperado que no fuera justamente eso. Esperé poder ahorrarme el decirlo. Solo cuando eso no se dejó reprimir o desalojar, advertí que nada me sería dispensado, es decir, perdonado, que tenía que hablar de eso. De tal suerte, el enfermo deja traslucir con posterioridad, del alemán Nachtraglich, los motivos de una resistencia que al comienzo no quería confesar. Es evidente que él no puede operar otra cosa que una resistencia. Repito, es evidente que él no puede operar otra cosa que una resistencia. Está un poquito difícil, digamos, la redacción de esta idea. Lo que quiere decir, nos encargamos de protegernos a nosotros mismos de cualquier cosa, incluso recuerdos, incluso ideas, pensamientos que nos provoquen dolor, pero ese dolor es simplemente otra forma en la cual nosotros nos fuimos limitando, otra forma en la cual nosotros nos fuimos formando a nosotros mismos. Y ya no podemos hablar mucho al respecto, pero dejémoslo así. Vamos a continuar. Denme un segundo. Recuerdo que era un capítulo, ya estamos a 3 páginas de terminar. Permítanme un segundito. Aquí está. Esa resistencia se esconde a menudo tras singulares subterfugios, es decir, engaños. Aquí vienen otras frases de pacientes. Hoy estoy disperso, me perturban el reloj o el piano que tocan en la habitación vecina.
Ese es un ejemplo. Dice Freud, yo he aprendido a responder eso. Perdón, yo he aprendido a responder a eso. De ninguna manera. Usted ahora tropieza con algo que preferiría no decir. De nada le vale. Persevere usted. Ándale. Es que en estos momentos me imagino a Freud así, justamente, a ver, usted sabe. Sí, sí, sí. Vamos a continuar. Dice, mientras más prolongada resulta la pausa entre la presión de mi mano y la exteriorización del enfermo, tanto más desconfiado me vuelvo y más es de temer que el enfermo se aderece lo que le ha ocurrido y lo mutile en la reproducción. Es decir, aquí vienen justamente a aflorar los embellecimientos que nosotros hacemos hacia nuestros propios recuerdos, representaciones, pensamientos. Qué bonito soy, cuánto me quiero, pero no. Es justamente, y eso ya se abordará después, al respecto de las defensas. Pero vamos a continuar. Dice, ¿en qué me quedé? El enfermo se aderece a lo que le ha ocurrido y lo mutile en la reproducción. Es decir, está pensando, el paciente está pensando en cómo no sonar tan cruel, tan malo, tan inhumano en sus hechos o en sus pensamientos incluso, ¿no? Vamos a continuar. Dice, los esclarecimientos más importantes suelen venir anunciados como unos superfluos adornos, cual los príncipes disfrazados de mendigos en la ópera. Viene una frase de paciente, ahora se me ha ocurrido algo, pero no vale para nada. Solo se lo digo porque usted pide saberlo todo. Ahí finaliza la cita del paciente. Dice Freud, así introducida, las más de las veces, llega luego la solución por tanto tiempo ansiada. Siempre aguzo el oído cuando escucho a los enfermos hablar con tanto menosprecio de una ocurrencia. En efecto, es signo de una defensa lograda que las representaciones patógenas hayan de aparecer como de tan escasa sustancia en su reafloramiento. De ahí uno puede inferir en qué consistió el proceso de la defensa, en tornar débil la representación fuerte, arrancarle el afecto. Eso está fuertísimo, eso está bellísimo también. Al recuerdo patógeno se lo discierne, pues, entre otros rasgos distintivos, por el hecho de que los enfermos lo tildan de inesencial, es decir, que no es importante, y lo enuncian solo con resistencia. Hay también casos en que el enfermo todavía procura desmentirlo en su retorno. Viene un ejemplo. Ahora se me ha ocurrido algo, pero es evidente que usted me lo ha insinuado. Otro ejemplo. Yo sé lo que usted espera de esa pregunta. Sin duda cree que he pensado en esto y esto otro. Ese era el otro ejemplo. Continúa Freud, una manera particularmente lista de la desmentida consiste en decir, es cierto que ahora se me ha ocurrido algo, pero se me antoja que tal vez yo lo he agregado arbitrariamente. No me parece que sea un pensamiento reproducido. Continúa Freud, en todos estos casos yo me mantengo inconmovible. No entro en ninguna de esas distinciones, sino que le declaro al enfermo, esas no son más que formas y pretextos de la resistencia a reproducir un recuerdo que, a pesar de todo ello, no podríamos menos que reconocer. En el retorno de imágenes, uno tiene en general menos dificultades que en el de pensamientos. Los histéricos, que en su mayoría son, entre comillas, visuales, no son tan difíciles para el analista como la gente con representaciones obsesivas.
Una vez que una imagen afloró desde el recuerdo, es posible que uno le escuche al enfermo decir que se hace jirones y pierde nitidez en la misma medida en que él avanza en su descripción. El enfermo la desmonta, por así decir, al transponerlo en palabras. Repito, el enfermo la desmonta, por así decir, al transponerla en palabras. Es decir, la imagen, en la medida en la cual nosotros nos concentramos en estas imágenes, justamente viene la palabra. Continúa Freud. Entonces, para hallar la dirección por la cual debe avanzar el trabajo, uno se orienta siguiendo la propia imagen mnémica. Viene una frase. Contemple usted de nuevo la imagen. ¿Ha desaparecido? Contesta el paciente. En su conjunto sí, pero veo todavía este detalle. Dice Freud. Entonces, eso tiene todavía algo para significar, es decir, algo que contar. Ajá. Continúa Freud. Usted verá algo nuevo sobre eso. O bien se le ocurrirá algo a raíz de este resto. Cuando el trabajo está terminado, el campo visual se muestra otra vez libre. Uno puede sonsacar otra imagen, pero otras veces la imagen persiste obstinada ante la visión interna del enfermo, por más que éste la haya descrito. Para mí es un signo de que aún tiene que decirme algo importante sobre el tema de la imagen. Tan pronto él lo consuma, la imagen desaparece como se apacigua un espíritu redimido. Desde luego es de alto valor para el progreso del análisis que uno siempre lleve razón frente al enfermo. De lo contrario, se depende de lo que él tenga a bien comunicar. Por eso es consolador enterarse de que el procedimiento del presionar en verdad nunca falla, prescindiendo de un único caso que luego consideraré, pero que desde ahora puedo caracterizar puntualizando que corresponde a un particular motivo de la resistencia. Puede ocurrir, por cierto, que el procedimiento se aplique en circunstancias en que le sea imposible producir nada. Por ejemplo, si uno indaga por la ulterior etiología de un síntoma, estando ella ya agotada en la etiología, o por la genealogía psíquica de un síntoma, de un dolor tal vez que en verdad era un dolor somático. En estos casos, de igual manera, el enfermo asevera que no se le ocurre nada y tiene toda la razón. Uno se guardará de hacerle injusticia si se atiene siempre y absolutamente a la regla de no perder de vista durante el análisis los gestos del que yace en posición de reposo. Uno aprende entonces a distinguir sin dificultad entre el reposo anímico por falta efectiva de toda reminiscencia y la tensión y los signos de efecto bajo los cuales el enfermo busca desmentir al servicio de la defensa la reminiscencia que aflora. Por lo demás, sobre tales experiencias se basa el empleo del procedimiento de la presión con fines de diagnóstico diferencial. Por consiguiente, aun con auxilio del procedimiento de la presión, el trabajo no es fácil. Solo se ha obtenido una ventaja, a saber, que por los resultados de ese procedimiento uno averigua la dirección en que se debe investigar y las cosas en que es preciso insistir al paciente. Ya para muchos casos basta con ello. En lo esencial se trata de que yo colija el secreto y se lo diga en la cara al enfermo. Por fuerza, él resignará casi siempre su desautorización. En otros casos necesito más. La perduración de la resistencia en el enfermo se muestra en que los nexos permanecen desgarrados, faltan las soluciones, las imágenes recordadas acuden no nítidas e incompletas. Uno se asombra a menudo
si desde un periodo posterior del análisis arroja una mirada retrospectiva a uno anterior, de cuán mutiladas estaban todas las ocurrencias y escenas que se le arrancaron al enfermo mediante el procedimiento de presionar. Les faltaba justamente lo esencial, el vínculo con la persona o el tema. Por eso la imagen permanecía inteligible. Daré uno o dos ejemplos de los efectos que produce esa actividad censuradora a raíz del primer afloramiento de los recuerdos patógenos. El enfermo ve un busto de mujer con la ropa algo entreabierta, como por abandono. Solo mucho después agrega a ese torso la cabeza, revelando ahora una persona y un vínculo. O refiere una reminiscencia de su niñez acerca de dos varoncitos cuyo rostro le es del todo oscuro. De ellos se rumoreaba que habían hecho cierto desaguisado, es decir, cierta dificultad, cierto problema, cierta maldad, digámoslo así. Hicieron falta muchos meses y grandes progresos en la marcha del análisis para que volviera a ver esa reminiscencia y discerniera en uno de los niños a sí mismo y en el otro a su hermano. Ahora bien, ¿de qué medios se dispone para superar esta continuada resistencia? Son escasos, pero son casi todos los medios de que dispone de ordinario un ser humano para ejercer influjo psíquico sobre otro. Uno debe decirse ante todo que la resistencia psíquica, en particular una constituida desde hace largo tiempo, solo se puede resolver de manera lenta y poco a poco, y es preciso armarse de paciencia. Además, es lícito contar con el interés intelectual que empieza a moverse en el enfermo apenas comenzado el trabajo. En la medida en que se lo esclarece, en que se le hacen comunicaciones sobre el maravilloso mundo de los procesos psíquicos, del cual uno mismo ha obtenido visiones en virtud de tales análisis, se lo lleva a considerarse a sí mismo con el interés objetivo del investigador y, así, se esfuerza hacia atrás la resistencia, que descansa sobre una base afectiva. Pero, por último, esta sigue siendo la palanca más poderosa. Es preciso intentar, después de que uno ha colegido estos motivos de su defensa, desvalorizarle los motivos y aún sustituírselos por unos más poderosos. Aquí, por cierto, cesa la posibilidad de resumir. Perdón, tengo la boca un poquito seca, voy a tomar un poco de agua. Ay, qué rico. Retomamos. Aquí, por cierto, cesa la posibilidad de resumir en fórmulas la actividad psicoterapéutica. Oh, perdonen mi alegría, pero no me acuerdo qué estuve leyendo. Tal vez habrá sido un comentario en Facebook. Los psicólogos tienen mucho a las fórmulas. Entonces vamos a dejarlo así. No estamos ahorita dictando una fórmula. Continúa Freud, uno actúa como mejor pueda, en calidad de esclarecedor. Si la ignorancia ha producido miedos, de maestro, de exponente de una concepción del mundo más libre y superior, de confesor que por así decir imparte la absolución mediante la asistencia que no ceja y el respeto que no desmaya tras la confesión, uno procura ayudar humanamente al enfermo hasta donde lo consienten el alcance de la propia personalidad y el grado de simpatía que pueda brindar por el caso en cuestión. El texto sigue, pero yo quiero dejar este silencio a propósito. Este quehacer psíquico exige, como indispensable premisa, que uno haya colegido en términos aproximados la naturaleza del caso y los motivos de la defensa en el caso eficaz. Y por suerte, la técnica del esforzar y el procedimiento de la presión alcanzan para ello. Y quizá, mientras más enigmas de esta índole uno ya haya solucionado, más fácilmente le resultará colegir uno nuevo, pudiendo abordar antes, en esa misma medida,
el trabajo psíquico verdaderamente curativo. En efecto, es bueno tener esto bien claro, puesto que el enfermo solo se libera del síntoma histérico reproduciendo las impresiones patológicas causadoras y declarándolas bajo una exteriorización del afecto. La tarea terapéutica consiste solo en moverlo a ello. Y una vez solucionada esa tarea, no le resta al médico nada más para corregir ni cancelar. Todo cuanto le hace falta en materia de contrasugestiones ya se utilizó durante la lucha contra la resistencia. El caso es comparable a la apertura de una puerta cerrada con llave, tras lo cual no ofrece dificultad ninguna accionar el picaporte para abrirla. Junto a los motivos intelectuales a que se apela para superar la resistencia, rara vez se podrá prescindir de un factor afectivo. El prestigio personal del médico. Y en cierto número de casos, este último será el único capaz de levantar la resistencia. Pero en toda la medicina sucede lo propio y uno no permitiría alentar a ningún método terapéutico para que renunciara enteramente a ese factor personal. Aquí termina el segundo capítulo. Lo último ha sido particularmente delicioso, en verdad. Dejo entonces hasta aquí. Miren, se borra cuando me muevo, se altera el fondo, mi sombra. Oh, qué cosas. Terminamos entonces este segundo capítulo. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en la lectura del tercer capítulo. Y ya estamos también prontos a terminar el segundo volumen de los estudios sobre la histeria, o mejor dicho, el segundo volumen de la obra completa de Sigmund Freud, que tiene por título Estudios sobre la histeria. Ya no falta mucho para concluirlo. Gracias por su tiempo, su paciencia y su interés.